Muy buenas noches, estamos al cierre con los temas de la agenda diaria. Le doy la bienvenida a Ernesto O'Farrill. Ernesto, ¿cómo estás? Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches. Y a Víctor Piz. ¿Qué tal, Víctor? Bien, Enrique, gracias. Buenas noches. El primer tema con el que empezamos el día de hoy es la ronda 3.1, es decir, la primera licitación de la tercera ronda de asignación de bloques de hidrocarburos. Se concursaron 34 contratos y de ellos 16 fueron asignados a un grupo amplio de empresas. Se observa que uno de los grandes ganadores fue Pemex. A diferencia de otros contratos, Pemex estuvo presente tanto a título individual como en consorcios. Sin embargo, pues nos equivocaríamos pensando que solo fue Pemex. Vemos, por ejemplo, a Repsol, vemos a Capricorn, está también Eni, la petrolera italiana, Lukoil, esta petrolera de Rusia, Deutsche de, obviamente, Alemania, está también Total, esta petrolera francesa, en fin, una buena variedad de empresas también de manera asociada a Pemex o en otros consorcios lograron asignaciones, 16 contratos, 14 empresas, 14 grupos, 12 licitantes. ¿Qué significa este resultado cuando se esperaban solamente entre 7 y 9 era la expectativa de colocación de estos contratos, Ernesto? Sí, digo, normalmente en este tipo de licitaciones a nivel mundial, no nada más en la experiencia mexicana, pues si tienes un 30% de asignación, ya lo puedes considerar todo un éxito, ¿no? El número de áreas que se asignaron hoy, pues es mucho más del 30%. Pues también es interesante ver el nutrido grupo de consorcios que están participando a pesar de las amenazas de Andrés Manuel López Obrador de echar para atrás la reforma o de revisar los contratos. Y también me parece interesante ver a Pemex pues muy activo en estas mismas licitaciones. ¿Y cómo interpretas el que, a pesar de que Andrés Manuel insista en que se va a revisar la asignación, que todo esté derecho, etcétera, etcétera, haya este resultado pues por arriba de la media internacional y por arriba de las expectativas? O sea, por un lado, quiere decir que lo que se está ofertando debe ser interesante en términos probabilísticos. O sea, son volados, ¿no? Al final de cuentas, estas licitaciones son volados. Puede ser que nunca encuentres petróleo y pierdas toda la inversión. Por eso es importante que hayamos hecho esta reforma de energía, ¿no? Para evitar que con dinero público estemos echando volados. Mejor invitamos a otros a que pues arriesguen su dinero. Entonces, si hay mucho interés, quiere decir que las probabilidades de encontrar petróleo son altas. Y por lo tanto, la rentabilidad de estas apuestas pues, puede ser buena, ¿no? Y en segundo lugar, creo que pues, al final de cuentas la estructuración que tienen estos contratos y la propia reforma pues deben de dar las suficientes garantías como para que todas estas empresas participantes se animan a apostarle. Imagínate que además del riesgo de la probabilidad de que no encuentres petróleo, pues tuvieras el riesgo de que en cualquier momento te pudieran echar para atrás el contrato, ¿no? Bueno, existe ahí en los contratos mismos, hay las causas claro, de hay causales. rescisión de los contratos. Pero no una mano externa, claro, todopoderosa que diga no, hasta se acabó, aquí. Hasta aquí llegaste. No existe, ¿no? Se hablaba de que al menos se asignaran 9, Víctor, para poder llegar a la cifra mágica de los 100 contratos. Se rebasó y bueno, ya son 107 con los que se van a firmar como resultado de esta licitación. ¿Qué balance haces tú ya no solamente de esta, la que se realizó el día de hoy, sino de las otras que se han hecho hasta ahora? Sí, pues hay varias cosas que comentar, Enrique. Sí fue un proceso exitoso. De hecho, decían, esta es la última licitación que se hace antes de las elecciones. Entonces era como
amarrar contratos antes de conocer el resultado electoral, ¿no? Entonces, antes de que otra cosa pase. Esa era una lectura que se hacía en la industria, pero bueno, creo que el resultado fue muy positivo. Efectivamente, mira, con esta estamos hablando ya de 9 licitaciones, 4 en la ronda 1, 4 en la ronda 2 y esta es la primera, como dices al principio, de la ronda 3. Ya hay 107 contratos amarrados como parte de estas rondas petroleras. La inversión que se ha comprometido también es muy alta, 160,000 millones de dólares. Hoy a las 3 de la tarde que hablamos con el subsecretario de Hidrocarburos, Aldo Flores, él decía, pues si todo se cumple en el plazo de 30 años, que son los proyectos de largo plazo, pues estaríamos hablando de 1.5 millones de empleos a lo largo de estos contratos. Y un dato que también me compartía es que el número de pozos en mar ya suma 138. Nunca en la historia de México había habido una actividad exploratoria tan grande, tan alta como ahora. Ni en la época del boom, digamos, a principios de este siglo. Ni con Cantarell, ¿no? Y fíjate, algo interesante también en esta licitación que creo que no hay que perder de vista, es que fueron 3 áreas las que se licitaron, sí, ¿no? Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz, y a propósito de Cantarell, el sureste. Y el sureste tuvo 100% de asignación, 8 campos petroleros, lo cual habla de que a pesar de la declinación que ha habido en esa zona, sigue habiendo interés en el sureste mexicano. Resultado además interesante el de Pemex, que en otra licitación se había quedado corto. No era la empresa que más había ganado algunos contratos por aquí y por allá. Pero en esta licitación hecha en aguas someras, es quizás importante subrayarlo, pues el gran ganador fue Pemex. ¿Cómo lo interpretamos, Víctor? Pemex se quedó con 7 bloques, uno de manera individual, 6 en consorcios. Hay también quien critica pues esta vocación o esta intención que está manifestando Pemex en esta licitación, porque bueno, pues ya tiene ganados contratos, como dices, de licitaciones anteriores y bueno, y sigue sumando compromisos. Tiene farm outs, de hecho tenía 3 farm outs. En una empresa socia terminó declinando participar, pero creo que confirma una gran actividad de Pemex en el mercado petrolero, grandes compromisos de inversión y pues esto de alguna manera corrobora que Pemex no está muerta. No, y quizás está aprovechando la especialización que tiene, que pareciera hábil para perforar y explorar en aguas someras, a diferencia de su inhabilidad para hacerlo en aguas profundas, donde ha trabajado mucho menos. Es negocio entrarle a la exploración, este volado que decías, Ernesto, porque pues pareciera que sí, por los volúmenes de inversión comprometidos, en particular en esta, pues estamos hablando, ¿cuál es la cifra para esta asignación, Víctor? Estábamos hablando de un pago de 124 millones, pero inversiones de 8,600 millones de dólares. Así es. Lo que se ha comprometido, o por lo menos lo que se espera que se invierta en el desarrollo. ¿Es negocio meterle este dinero, esta lana a proyectos petroleros como estos, Ernesto? Desde luego que es negocio, si no, no existiría la actividad en el mundo, ¿no? Desde luego que va a haber algunos que no tengan éxito en su exploración, ¿no? O sea, no se puede asegurar que todos van a tener éxito. O dentro de un área puede que la mayoría de tus exploraciones no encuentres, pero en otras, en la misma área, en otras de tus perforaciones puede ser que sí encuentres. Y ahí recuperas lo que perdiste en las otras, ¿eh? Entonces, sí es rentable definitivamente. Fíjate que me llama la atención que adicionalmente a la ronda 3.1, a los resultados de la ronda 3.1, también se anunció una firma entre Pemex y una empresa canadiense, Lewis Energy, para explotar una zona en Coahuila. O sea, no es nada más aguas someras en el Golfo, lo que es en donde se está ya explorando, sino en este anuncio, pues estamos viendo que también se está intentando pues hacer algo en tierra, ¿no? Y pues esta ubicación es la continuación de la Cuenca del Águila del otro lado de la frontera en Texas, donde pues hay un boom de explotación de lo que se llama el
gas y petróleo tipo Shell, ¿no? Entonces, pues también estamos viendo que empieza la actividad, pues ahora en este tipo de exploración para petróleo o gas Shell. Finalmente, Víctor, decías que esta es la última licitación antes del 1 de julio. Así es. Después del 1 de julio, ¿se tienen previstas más licitaciones? Hay 2 licitaciones más, las rondas 3.2 y la 3.3, que se harían en agosto, septiembre, después del proceso electoral. Y de hecho, el secretario de Energía hoy lo comentó en la conferencia de prensa al término de esta licitación. Lo que está haciendo el gobierno es política energética al margen del proceso electoral, o sea que cerraría con 2 licitaciones más, probablemente, no sé cuántos contratos se puedan asignar. Lo interesante es que son campos terrestres. Vale la pena ahí decir, Enrique, que ahora lo que estamos viendo, justo lo que decías al principio, estamos viendo nombres de grandes petroleras todavía, ya en aguas terrestres, en yacimientos no convencionales. Es muy probable que veamos empresas de menor tamaño, incluso de bajo perfil, en donde la regulación es muy específica. Y va a ser interesante lo que va a pasar con estas 2 rondas. Y que sean después de la elección también va a ser muy interesante. Ya las últimas, ¿no? Sí, las últimas 2 que se tienen previstas. El sexenio, digo yo, ¿no? Ya. Ya está haciendo futurismo aquí, Ernesto. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con otros temas aquí al cierre. Un político invitado a ocupar la silla roja. Y el cuestionamiento de nuestros periodistas en torno a sus decisiones. La silla roja. Domingo, 9 de la noche. Porque reconoces lo importante. El financiero Bloomberg. Desde Nueva York y Londres, infórmate del cierre de los mercados europeos y su repercusión en el mundo. Bloomberg Markets European Close. En vivo desde Nueva York y Londres. Lunes a viernes, 10 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos ahora con el tema del Tratado de Libre Comercio. Algo ha pasado en los últimos días, que ha habido señales que nos hablan de la posibilidad de que en las semanas que siguen, en el mes de abril, quizás a más tardar en mayo, se pudiera tener terminada la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es tu evaluación de estas versiones que han empezado a correr en los mercados, en círculos empresariales? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención cómo casi al mismo tiempo Estados Unidos flexibiliza algunas de sus demandas, al mismo tiempo que el señor Trump te pone una fecha límite del 1 de mayo, porque si no está firmado el contrato ahí, les impongo a Canadá y a México, a mis socios comerciales, los aranceles en acero y en aluminio. Digamos, ahí, vaya que me llamó la atención. Y lo curioso es que si observa las gráficas en el tipo de cambio, a partir de ahí el tipo de cambio viene para abajo. O sea, realmente ha sido un factor determinante para la apreciación del peso, la posibilidad de que sí se concrete, a pesar de que pues solo hay de 30 y tantos capítulos 6 firmados, ¿no? Queda muy poco tiempo para esto, un mes. Pues si el mercado está viendo la posibilidad de que sí se pueda aprobar el TLC, si no el 1 de mayo, porque me parece que si no acaban, pues puede extenderte 30 días más la extensión de estos aranceles del señor Trump, ¿no? Pero sí podría terminar antes de las elecciones el TLC. Pareciera que no importa que falten. Terminar la negociación. Sí, claro. Sí, darse el apretón de manos y firmar, no terminar el tratado, evidentemente. Aunque quisiera Trump, hay 6 meses de gracia, aún si se saliera. Pero el día de hoy surgió una información a propósito del tema de las reglas de origen, de que aparentemente están metiéndole una condicionalidad
a esta posición flexible en un tema que era de los más duros, el tema de considerar los salarios como parte del contenido regional en el caso de la industria automotriz. ¿Qué nos puedes comentar, Sí, Víctor? Enrique, es cierto. De hecho, sería como una moneda de cambio contra la propuesta original de Estados Unidos en la mesa para el tema de reglas de origen en la industria automotriz. ¿En qué consiste? Bueno, en que haya un acuerdo para homologar el pago por hora en la industria automotriz a $15, lo que desde la perspectiva de Estados Unidos, bueno, supuestamente esta propuesta la puso sobre la mesa el representante comercial Robert Lighthizer, según una publicación especializada en Estados Unidos, Inside US Trade. Como digo, esta propuesta sería la moneda de cambio contra el plan original de, como sabemos, incrementar el porcentaje de contenido regional en la industria, en la fabricación de autos del 62.5% actual al 85%, del cual 50% sería estadounidense. Y esta idea de homologar el pago por hora en la industria automotriz, lo que buscaría es que las armadoras estadounidenses dejen de buscar atractivo en México, dada lo barato que es la mano de obra comparado con Estados Unidos y Canadá, y que se eviten estas relocalizaciones de plantas o de ciertos componentes de la industria, como lo ha hecho Toyota, como lo ha hecho Honda. Creo que pues es una jugada interesante que puede resultar. Pero está complicado, ¿no? Porque aquí en México estamos en niveles de $2.50 o $3, cuando mucho, por hora promedio. Hay puestos que ganan más, pero si tomamos el promedio andan en ese nivel. Y subirlos a 15, bueno, pues no sé si las armadoras estuvieran en capacidad y en disposición de hacerlo. Sí, no. Mano de obra calificada sí puede estarse dando hoy en día, a lo mejor a $5 o $6, pero $15 es exagerado. Quisiera recordar que Canadá también estaba hace algunos meses pues, proponiendo que subiéramos el salario en México, pero pues, una cosa es homologar, ¿no? Que se bajen ellos el salario, nosotros lo subimos, y otra cosa es subirte a donde están ellos, que es totalmente otra circunstancia, ¿no? Bueno, Canadá tiene salarios promedios, según esta misma publicación, arriba de $20. Implicaría para Canadá una reducción de los pagos que se hacen allá. Así es. Y también es algo muy difícil de lograr. Sí. Habrá que ver si no se le encuentra ahí alguna salida para que sean cierto tipo de puestos o mediciones medio mañosas de esas de dólares PPP, es decir, en paridad de poderes adquisitivos, algo por el estilo, para que creo que el tema, no sé cómo lo vean, es que el señor Trump pueda vender que se defendió a los trabajadores de la manufactura norteamericana, evitando que se vayan los empleos a Canadá o a México. Como que en el fondo eso es lo que quiere mostrar. Exactamente. Y quizás también podría plantearse una gradualidad, no sería inmediato. Creo que hace sentido desde el punto de vista del análisis esta propuesta, porque lo que se está manejando en el mercado, por eso vimos esta reacción ayer, sobre todo el tipo de cambio a la baja, es que en abril podría alcanzarse un acuerdo en este sentido, y si no en abril, como decía Ernesto, quizás en el segundo trimestre del año. La idea es tener la parte legal del tratado concluida en este periodo para que pues llegar al 1 de mayo, cuando menos con estos compromisos, y que el señor Trump pues no le aplique los aranceles al acero y al aluminio, tanto a México como a Canadá. Pero bueno, es también un factor de presión para apretar y acelerar la negociación. Habrá que ver qué resulta, porque todavía no hay fecha, por cierto, para la octava ronda de negociaciones. Se sabe que será a principios de abril, pero no hay todavía una fecha definida. Hoy Larry Rubin, el representante del Partido Republicano en México, comentó que podría ser a partir del 8 de abril, es decir, a finales de la próxima semana. Estaría empezando probablemente en Washington, en alguna otra ciudad norteamericana, la octava ronda pendiente. Y hay que señalar también, hoy hablaron por teléfono, se supo apenas hace un ratito, unos minutos, el presidente Peña y el primer ministro Justin Trudeau, para platicar sobre justamente las perspectivas de esta negociación. Entonces, como que todo se mueve.
todo se mueve y pareciera que sí hay estas posibilidades. ¿Será porque Trump dice que hay candidatos buenos y otros no tan buenos? Yo creo que va por ahí, ¿eh? No, pero además a ellos también se les acaba el tiempo, ¿no? Hay que recordar que tienen elecciones parlamentarias en noviembre y sí es un activo muy importante que podría tener el señor Trump, el decir, ya negocié el tratado para noviembre, ¿no? Sería uno de sus posibles puntos a favor para que no le peguen tan feo al Partido Republicano, ¿no? Bueno, pues veremos en los próximos días qué es lo que sucede. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar del aeropuerto. Finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. Un programa que se enfoca en traernos lo más importante del mundo global de los negocios, las noticias sobre los mercados y la información al momento. Bloomberg Markets, Americas. Lunes a viernes. Bueno, no cesa la discusión en torno al nuevo aeropuerto o a la propuesta de López Obrador, y la que brincó ahora fue el tema de las Afores. Resulta que ya conocidos los resultados de la colocación de la fibra E del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México el viernes pasado en la Bolsa Mexicana de Valores, pues se sabe que 4 Afores, la Afore Inbursa, Pensioniste, Profuturo y la Afore 21 Banorte, participaron en conjunto con 13.500 millones de pesos de los 30.000 que logró levantar del mercado la fibra E. Y esto ha generado la percepción, los trabajadores están financiando el aeropuerto y están poniendo en riesgo sus ahorros. ¿Qué podemos decir, Víctor, de esta implicación económica de la modalidad de financiamiento de este proyecto? Sí, hubo un caso reciente, ¿no? Yo creo que esta información que se hace pública hoy, por primera vez, fíjate, la CONSAR, que es el regulador del sistema de pensiones en México, da a conocer así de manera muy puntual en qué están invirtiendo los recursos, las Afores, en una colocación en la bolsa de valores, en este caso la fibra E, que es un instrumento para financiar proyectos de infraestructura. Y tiene que ver con la información que trascendió hace unos días sobre inversiones que hizo Pensioniste en papeles de ICA, cuando ICA estaba quebrada, ¿no? Y eso sí le representó una minusvalía en términos de los recursos que tenía en ese momento administrados de los trabajadores afiliados. Y bueno, pues sí, es un debate interesante, como dices, porque seguramente habrá quien lo tome como para decir los recursos de las pensiones están ahora financiando la construcción del aeropuerto, pero como dice, son 13.500 millones de pesos, es el 45% de la oferta de 30.000 millones de pesos, pero esos 30.000 millones de pesos son solamente una parte de la inversión que representa el aeropuerto. Y bueno, fueron 4 Afores, la misma Pensioniste, que es la Afore del Estado mexicano, y otras 3 Afores más que participaron en esta colocación. Interesante también que en esta colocación prácticamente todos los recursos se obtuvieron del mercado nacional, no hubo inversionistas extranjeros, si acaso el 2% de todo. Y bueno, creo que es importante que se transparente este tipo de información para que precisamente la gente, los que tienen recursos en esas Afores, pues sepan en qué están invirtiendo sus recursos. Finalmente es una inversión de largo plazo. Tú has manejado fondos de pensiones, Ernesto. ¿Está justificado que las Afores le metan lana a un instrumento como este? Totalmente justificado. Prácticamente no hay riesgo. El único riesgo es que el señor López Obrador cancele el aeropuerto, saltándose las leyes, porque tendría que violentar las leyes, sobre todo del fideicomiso. Pero hay que poner en contexto, ¿no? Por ejemplo, pues sí se habla de que unas CIEFORES de pensionistas estuvieron invertidas en acciones de ICA, pero era el 0.1% de los recursos. 13.000 millones de pesos sobre un valor total
que hay en las CIEFORES de casi 3 billones de pesos, pues tampoco pinta nada. Y la verdad es que lo que debe de hacerse en cualquier portafolio, y más si es un portafolio de pensiones, es que tienes que diversificar los recursos y tienes que invertir a largo plazo. Y no puedes estar invirtiendo solo a largo plazo en papeles del gobierno, que por definición son los que pagan la menor tasa de interés. Tienes que buscar qué otras alternativas tienes para que puedas tener mayor rendimiento al menor riesgo posible. En este caso, ¿hay riesgo? Pues no, realmente está contemplado que estos recursos de la fibra E pues, se van a ir pagando con los propios impuestos que el aeropuerto pues, va a ir generando conforme se utilice. Sí, la TUA. La TUA, exactamente. Entonces, realmente el riesgo es mínimo, la rentabilidad es mejor que el papel de gobierno y vas a largo plazo, que es lo que se debe hacer en un portafolio de largo plazo, como son los portafolios de las pensiones, que son las CIEFORES. Si tú hubieses tenido que participar en un comité de inversión de estos que deciden el destino de las inversiones, de los recursos, hubieras votado por sin duda que sí se adquirieran estos sin duda volúmenes que de como fibra. analista lo hubiera recomendado al comité de inversiones, ¿no? ¿Sabemos si hay otros proyectos de infraestructura de largo plazo también, digamos, en la panza de las CIEFORES, Víctor? ¿Es un caso único o no, estamos hablando bueno, de... mira, está el caso de la fibra que emitió la CFE, que también es la primera especializada en el sector energético, concretamente en proyectos eléctricos, y también participaron Afores. Igual estamos hablando de grande infraestructura en México y no es el único caso del aeropuerto. Creo que cada vez en la medida que se vayan desarrollando este tipo de proyectos de infraestructura, pues veremos que los emisores, los administradores de estos proyectos, pues van a acudir al mercado por recursos y los inversionistas institucionales, digamos, de manera natural son las Afores y son las que tienen los recursos para invertir en estos proyectos. Así que ni sorprendernos ni espantarnos. Hay 15% del PIB, 14% de recursos de las CIEFORES hoy en día. Y cada 2 meses reciben cantidades importantísimas, 250,000 millones de pesos promedio, cada 2 meses por las nuevas aportaciones que hacen los patrones a las cuentas de los trabajadores. No hay suficiente papel y entonces es un absurdo que lo que se ha tenido que hacer es permitirle a las CIEFORES que inviertan en el extranjero, cuando pues, este país lo que requiere es ahorro. Y entonces ahora resulta que el gobierno, como se le ha caído los precios del petróleo, se ha quedado sin recursos, pues no hay recursos para los proyectos de infraestructura. Así que a mí me parece que está perfectamente bien que sean fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales mexicanos los que puedan invertir en proyectos de infraestructura. Un tema que va a seguir allí en el debate. Ernesto Farril, gracias. Enrique, Víctor Piz. Gracias, Enrique. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Continúe aquí en el Financiero Bloomberg. Ahora, urna tras otra. Muy buenas noches.